días, soy el alumno Bulmaro Ortiz con número de matrícula MX 001013. En este caso voy a hablar sobre un último trabajo que es precisamente el primer integrador de la materia conocida como Derecho Internacional. Bueno, voy a dividir mi trabajo en 6 partes. Uno, como es el primer parte, es el contrato. La segunda parte es la legislación jurídica del contrato. En el tercer punto tenemos la obligación del contrato. En el cuarto punto vamos a hablar sobre el análisis de obligaciones. En el quinto punto las clases de obligaciones. Y por último voy a dar mi conclusión final. Bueno, puedo decir que el contrato es precisamente... se puede definir como un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de las cosas determinadas. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinadas a crear obligaciones y generar derechos. Ese sería el primer punto. El segundo punto podemos decir que para un contrato sea legal, jurídicamente podemos mencionar que los contratos se caracterizan por los siguientes aspectos. Número 1, efecto general de obligaciones en derecho para las partes intervinientes. Forma del contrato puede ser oral o escrito, y el contenido del contrato, el contrato contendrá las reglas o pactos, conducta privada que tendrán que cumplir en las partes del contrato, la responsabilidad contractual de las partes, y además para la existencia del contrato debe concluir unos requisitos, elementos esenciales del contrato, como es el objeto, causa y consentimiento. Por lo consiguiente, existen varias clasificaciones de los contratos en función de diferentes actos. Algunos de los tipos más importantes son el oneroso y gratuito, unilaterales o bilaterales, típicos o atípicos, principales accesorios de la garantía, instantáneos al tracto o sucesivo. En el tercer punto podemos decir que se refiere al tercer punto, lo vamos a especificar precisamente por los artículos 7º, 8º, 9º y 11º, precisamente la convención de los convenios internacionales sobre lo que es el reglamento de contratos en lo que se refiere a lo que es precisamente el comercio internacional. En el cuarto punto precisamente vamos a mencionar que las fuentes de obligación, en la cuarta pregunta podemos decir que como análisis de obligaciones, el concepto moderno del antiguo es la obligación esencial en referencia al derecho romano. En ese sentido están basados precisamente estos contratos, lo vamos a tomar precisamente del derecho romano, que se va a actualizar en lo que es el derecho internacional actual. En el quinto punto sería el problema de las fuentes de obligaciones, numeración legal de estas. Tenemos las obligaciones que son positivas y negativas, concepto y obligaciones de dar, las obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones transitorias y duraderas y obligaciones principales y accesorias. 2. Obligaciones genéricas, específicas y concepto. Obligaciones genéricas, las obligaciones alternativas, la concentración en efecto, obligaciones de género limitado. O las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones alternativas, su concepto y función y económica. La elección, la facultad de elegir los efectos jurídicos de la elección. Las obligaciones facultativas, concepto, diferencia entre obligación facultativa y alternativa. Clases de obligaciones por razones de especialidad de presentación. Las obligaciones pecuniarias, el riesgo de evaluación monetaria, la obligación de interés, las obligaciones líquidas y líquidas, las obligaciones de rendir cuentas y clases de obligaciones por razón de sujetos y las clases de obligaciones por razón vínculo. En este último punto podemos decir que el contrato internacional es un acuerdo entre dos o más partes que se crea cuando una de ellas realiza una oferta y la otra en el extranjero la acepta de manera. Este documento debe tratar acerca de asuntos comerciales lícitos de bienes y servicios, y por medio de electrónicos también hay contratos informales que se formalizan mediante un acuerdo verbal o un intercambio documental. En este sentido son todos los contratos que se van viendo precisamente en el derecho internacional. Y por último, tenemos entre las fases están firma del contrato, que es muy importante, el modo de pago, envases y embalaje. Esto quiere decir cómo va a ser precisamente envasado el producto y cómo se va a embalajar para hacer su exportación, ya sea en medio
medio interno e internacional para poderlo enviar a la persona que precisamente hizo el contrato de compra y venta. Entrega de mercancía que debe ser muy puntual precisamente. ¿Por qué? Porque los clientes están esperando precisamente esa mercancía y necesitan de esa mercancía urgentemente. Responsabilidad sobre el producto. El productor debe de ser precisamente muy responsable en producir sus productos, ya que precisamente al hacer el contrato se especifican las reglas y patentes y marcas. Es muy importante precisamente la parte de patentes y marcas, ya que en el contrato se va a especificar su patente y la marca que debe de llevar. Si no lleva la marca convenida en el contrato, automáticamente la mercancía se va a dar de baja y se rompe este contrato, ¿no? Conclusión. En mi conclusión general puedo decir, por último, que este trabajo final de producto entregado a desarrollar traté de explicar en el video lo siguiente, que fue lo que mencioné, muy superficial, ya que precisamente este tipo de actividad fue muy amplia para mí, ¿no? Y no puedo dar precisamente por el tiempo que me dan todos los requerimientos que nos pide precisamente este producto integrador. Dice, y puedo decir, en este último trabajo, el producto integrador, traté de explicar en el video lo siguiente, en base al tema sobre los contratos internacionales para poder reconocer cuáles son las leyes mexicanas en materia sobre el comercio internacional, en donde mencioné los puntos que debe llevar el contrato, cuál es la obligación del contrato, cuál es la obligación de derecho internacional, así como los métodos de análisis que existen en las obligaciones de derecho. Finalmente diré que en este trabajo me enriqueció en adquirir los conocimientos más esenciales sobre el tema del tratado, precisamente de los contratos internacionales que se llevan a cabo entre diversos países, y que involucran precisamente a la sociedad que tiene contratos comerciales entre ellos mismos para poder desplazarse en este mundo global. Es todo. Gracias.